Ya tenemos listo entonces lo que es la relación de categorías y el usuario y tareas del usuario, pero hace falta ahora la relación entre tareas y categorías. Recuerda que dentro de cada categoría van a haber varias tareas. Eso quiere decir que una tarea va a pertenecer a una categoría en específica. Como ya lo hicimos en los videos anteriores, es simplemente crear la migración. Para poder agregar acá, vamos a abrir, agregar en nuestra tabla tareas, es esta, ingresar un nuevo campo que me asocie esa tarea con una categoría en específica. Recuerda que aquí está asociando la tarea con un usuario específico, pero también debo colocar otro campo que me asocie con una categoría específica. Es decir, un campo que se llame, por ejemplo, Category ID. Pero recuerda que no lo vamos a agregar acá, sino que vamos a crear otra migración, así como hicimos con esta. Lo vamos a hacer exactamente igual, pero en este caso para la tabla tareas. Entonces vamos a crearla. Acá vamos a colocar PHP Artisan, sería make migration, y el nombre de la migración que sería add, es decir, añadir columna. El nombre de la columna que sería category ID, piso to, es decir, a la tabla tareas, y le damos enter. Una vez creada la migración, nos devolvemos acá al código. Fíjate que aquí ya aparece abajo. Y aquí simplemente configuramos el método up y el método down. Vamos a aprovechar el que ya tenemos aquí y simplemente cambiamos algunas cosas. Voy a copiar esto. Esta migración, recuerda que es la de añadir el user ID a categories. De allí lo estoy copiando. Y voy a pegar en el método up de esta nueva migración que acabo de hacer este código. Aquí estoy preguntando que si la tabla categories existe. En este caso va a ser la tabla tags. Si esta tabla existe y el campo que queremos agregar no existe, obviamente en la tabla tags, y el campo va a ser category ID. Luego de eso, si este campo no existe y la tabla tags sí existe, voy a crear ese nuevo campo, o voy a agregarlo. En este caso va a ser la tabla tags, y acá va a ser category ID. Category ID, category ID, y only cascada, perfecto. Ahora, después de quién o en dónde quiero que aparezca ese campo. Vamos a ver acá un momento nuestra tabla tareas. Fíjate que está el campo ID, está el campo user ID, description, complete. Ahora yo quiero que el campo aparezca en mi base de datos después del campo description. Entonces voy a copiarme esto, voy a cerrar esto de una vez. Y acá donde estoy configurando la nueva migración voy a colocar aquí en after, en vez de name, description. ¿Sí? Después de ese campo es que va a agregar este otro campo. Ahora aquí mi relación de la llave foránea va a ser el campo category ID referenciado por el ID, no de la tabla usuarios, sino de la tabla a la cual quiero referenciar. En este caso va a ser categories. Ahí ya estoy relacionando en la migración lo que es este campo con el ID, el campo ID de la tabla de categorías. Ahora, vuelvo a abrir aquí la migración anterior y voy a copiarme este método down. Ahora sí puedo cerrarlo. Lo voy a pegar acá. Y va a ser en la tabla, no va a ser en la tabla categories, va a ser en la tabla tareas. ¿Sí? Cuando ejecute un reset o un refresh, se van a ejecutar estos métodos, ¿no? El método down. Aquí lo primero que debemos hacer es, como ya te expliqué en los videos anteriores, eliminar la configuración de la llave foránea utilizando una nomenclatura que es la siguiente: la base de datos, el campo y esta palabra for. Entonces, primero la base de datos, en este caso a la cual le estamos agregando, sería tareas. Colocamos acá, no va a ser user ID, sino va a ser category ID. Y esta palabra al final, for. Luego, ahí sí vamos a eliminar la columna. En este caso, la columna es category ID.
y listo. Ya tenemos configurado nuestro método down también. Lo que nos falta hacer entonces es simplemente correr esa nueva migración. Vamos a ver. Aquí colocamos php artisan migrate. Fíjate que aparece este error. Me dice que hay una violación de integridad, ¿sí? Referente a la tabla que estamos gestionando, en este caso tareas, y referente a la llave foránea de category ID. Ok, esto ocurre porque si nos vamos acá a nuestra base de datos, vamos a colocar aquí y vamos a la base de datos y abrimos tareas, la tabla tareas. Ya yo tengo almacenado aquí registros y si te fijas, agregó el nuevo campo, pero la relación, es decir, la configuración de la llave foránea de manera explícita que se hace acá, no está realizada. Fíjate que acá en Category ID me coloca todo en 0 y no hay ninguna categoría que tenga ID 0. Por eso es que sale ese error. Sí agrega el campo, pero fíjate que no me coloca ese campo como una llave foránea. Esta situación en un proyecto, ¿sí?, real no debería de ocurrir, porque si ocurre y yo tengo aquí guardado cientos y miles de registros, va a ser muy complicado agregar este campo, ¿sí? Porque este campo ya debe tener un valor válido, es decir, la categoría, el ID de la categoría que debe estar en esta columna debe ser totalmente válido, debe existir. Por lo tanto, uno siempre, cuando va a realizar un proyecto, el diseño de la base de datos, de la estructura de la base de datos es muy importante. Hacerla correctamente, hacerla bien desde un principio para que no ocurra este tipo de cosas. Obviamente, yo adrede, a propósito, hice esto porque simplemente estoy explicando las características básicas que nos ofrece el framework Laravel. Pero en este caso, si fuese en verdad un proyecto que va a estar en producción, que va a ser para un cliente específico, obviamente debemos tener nuestra base de datos o la base de datos ya totalmente configurada. Otro caso que puede ocurrir es que el cliente ya tenga una base de datos, ¿sí? Entonces allí digamos que no nos vamos a preocupar mucho por las migraciones y este tipo de configuración. Sí podemos agregar migraciones ya con una base de datos creada, ¿sí? E ir, digamos, editando, dependiendo de cómo necesitemos, editando las tablas, la base de datos, pero siempre y cuando teniendo en cuenta todas estas cosas con respecto a las restricciones de integridad, a los campos que van a ser campos claves o campos foráneos. Pero como esto es un taller básico y simplemente estoy realizando como una base de datos de prueba para mostrarte cómo funcionaría el Laravel, simplemente nosotros podemos agarrar todo esto y eliminarlo. Lo que vamos a hacer antes de eso es irnos aquí en Factories. Vamos a agregar esto y vamos a agregar otro. Vamos a agregarlo aquí arriba. Vamos a colocar aquí Category. De repente te preguntarás, ¿y por qué estoy agregando acá en el User Factory un Factory para categoría? Porque antes de crear una tarea deben existir unas categorías, ¿sí? O al menos una, para poder utilizarla aquí abajo. Porque si no, me va a seguir colocando este campo nulo, ¿sí? Aquí tiene un 0 y ese 0 no existe en las categorías. Entonces primero voy a rellenar las categorías y luego sí relleno lo que es la tabla de tareas. Si nos vamos acá para recordar cómo está configurado Categories, fíjate que la estructura tiene nombre, el User ID y solamente eso es lo que necesitamos. Entonces vamos a colocar el User ID, lo vamos a dejar así tal cual, que va a usar los mismos User ID que se están creando aquí arriba, ¿ok? Vamos a colocarle ahora aquí Name, que sería el name, perfecto, un texto cualquiera. Aquí con Faker va a ser un texto, ¿sí? Tal cual como lo tenemos en tareas. Y aquí en tareas vamos a agregar el de Category ID. Aquí lo colocamos así. Y yo voy a agregar, en los seeders voy a agregar 3 categorías para tenerlas allí de prueba. Entonces, lo único que voy a hacer es copiarme esto, colocarlo acá. Y acá va a ser desde el 1 al número 3. Como son 3 categorías,
voy a rellenar este campo category ID con uno de esos tres valores. ¿Ok? Ahora, guardo el archivo, me voy acá a los seeders, ¿sí? Voy a crear un nuevo seeder para las categorías. Para ello me voy acá a mi terminal y voy a colocar php artisan make seeder y el nombre del seeder. Vamos a colocarlo igual como lo otro, sería categories table. Sería categories table seeder. A ver, perfecto, así es. Categories table seeder. Enter. Una vez creado el seeder, nos venimos para acá. Y fíjate que aquí lo tengo. Voy a abrirlo. Aquí tengo mi seeder para la tabla categorías. Aquí voy a fijarme con el seeder de usuarios. Fíjate, no voy a utilizar este porque me crearía las categorías automáticamente, es decir, todos los campos que están aquí configurados, estos campos, ¿sí? Yo lo que quiero es colocarle un nombre personalizado, es decir, que el nombre se lo coloque yo a la categoría, porque si no me va a aparecer cualquier texto allí. Entonces yo quiero colocárselo a la categoría, el nombre, entonces por eso me voy a fijar del seeder de usuario, que sería este. Vamos a cerrarlo y lo voy a colocar acá. Sería factory, tasca, models. Aquí voy a utilizar es category. Category, perfecto, create. Entonces yo solamente tengo es user ID y name. Yo voy a utilizar solamente name. Entonces vamos a quitar esto. Lo podemos colocar así también. Name. Y el nombre de la categoría va a ser, por ejemplo, libros por leer. Eso es una categoría. Voy a colocar dos más. La segunda va a contener, por ejemplo, tareas referentes al trabajo. Vamos a colocar aquí trabajo. Y aquí referente a los estudios. O universidad, como tú quieras colocarlo. Guardo el archivo. Ahí ya estaría listo. Vamos a quitar esto. Vamos a cerrar este también. Al parecer todo en teoría debería estar bien. Vamos ahora a reiniciar toda la base de datos. En este caso va a ser con php artisan migrate puntos y fresh para que borre todo y me haga todo de nuevo. Pero también le voy a agregar el --seed para que me cree o para que me ejecute, mejor dicho, los seeders de una vez. Vamos a ver. Me dice que está mal. Obviamente porque copié mal aquí artisan. Le doy enter. Vamos a esperar que todo funcione bien. Si tú te fijas acá al final hay un error. Esto lo ejecuto correctamente, pero aquí al final hay un error. Si lo leemos bien, vemos que aquí hay un insert. Es decir, cuando está intentando ingresar al insertar los registros, ¿sí? En la tabla tareas hay un error. Si vamos acá y vemos tareas, no hay nada. ¿Ok? Si vamos a estructura, fíjate que ahora sí me configura correctamente la llave foránea. Pero no hay ningún tipo de tareas y hay ese error porque no se crearon las categorías. Aquí me faltó agregar en database seeders la llamada a la clase categories table seeders. Vamos a copiar esto. Colocamos aquí categories. Ahí lo tenemos, categories table seeder, perfecto. Ahora sí me va a ejecutar ese seeder. Vamos a quitar esto. Cerramos esto y ejecutamos nuevamente aquí el comando php artisan migrate fresh y --seed. Le doy enter. Vemos que vuelve a aparecer el error porque, claro, yo estoy ejecutando primero este seeder antes que el category. Obviamente va a salir error. Este seeder debe de ejecutarse antes que el seeder de tareas. Esto pasa por las relaciones, ¿ok? Por ejemplo, categorías necesita de usuarios para poder crearse, ¿sí? Recuerda que aquí en el factory, yo aquí en categoría necesito los ID de los usuarios, ¿sí? Que se están creando aquí arriba. Y mi tabla de tareas necesita los ID de la tabla category,
¿ok? Por lo tanto, category debe de ejecutarse primero. Debe ejecutarse antes del seeder de tareas, ¿ok? Ahora sí. No creo que salga más errores. Ejecutamos de nuevo. Y ahí tenemos que se ejecutó todo correctamente. Todas las bases de datos, todas las migraciones y también todos los seeders. Ahora vamos a verificar qué fue lo que se creó en nuestra base de datos. Vamos a ver primero usuarios. Si todo está bien, vemos que todo está bien. Vamos ahora a categories. Fíjate que me creó las 3 categorías con el ID 1, 2 y 3, que está comenzando desde 1, obviamente. Y cada una de estas tiene su ID de usuario, ¿ok? El 2, el 3 y el 5. Si vamos entonces a tareas, vamos a tareas. Fíjate que acá me crea cada una de estas tareas y acá le coloca una categoría correcta. Ahí sí estamos configurando esto correctamente. Y recuerda una vez más que esto que estoy haciendo es simplemente a modo de ejemplo, ¿ok? Ya en un proyecto donde existe un cliente, donde es algo real, por decirlo así, que te van a dar un pago por lo que vas a hacer, no es recomendable hacer esto, ¿sí? Ya ves los inconvenientes que puede traer. La idea es tener el diseño de la base de datos de un principio bien, ¿ok? Y durante el desarrollo, pues, hacer pequeños cambios si es necesario, ¿ok? A través de las migraciones. O si quieres hacerlo, no quieres usar las migraciones y quieres usar cualquier otra herramienta que te pueda facilitar ese tipo de cosas, pues lo puedes hacer también. No hay ningún tipo de problema con ello. Antes de terminar este video, déjame decirte que así como lo tenemos, hay un pequeño error. Como ejemplo sirve, obviamente, pero hay un error. Porque al momento de crear los datos de prueba con los seeders, estoy creando aquí, voy a abrir aquí el factory, aquí estoy creando las categorías con un número aleatorio para el user ID, ¿sí? Un número aleatorio entre 1 y 8. Y acá, para tareas, estoy creando también lo mismo, un número aleatorio para user ID entre 1 y 8. Se supone que para un usuario específico debe tener su categoría y para ese mismo usuario se supone que una categoría debe tener un usuario, por ejemplo el usuario con ID número 7. Pero las tareas que tenga ese usuario creadas, independientemente de cuál sea la categoría, debe tener el mismo ID del usuario, ¿sí? Para que tenga consistencia estos datos que se están guardando. Entonces, si aquí en una categoría hay el ID número 7, en todas sus tareas, en User ID debe estar el número 7, ya que es el número que identifica al usuario, ¿sí? Esto es para que tenga consistencia y para que tenga lógica la aplicación, obviamente, porque si nos vamos acá a la aplicación, aquí está, nos vamos a tareas, fíjate que este usuario tiene 2 tareas. Estas tareas, que sería la tarea número 5 y la tarea número 2 de ID, me refiero, voy a tareas. A ver, la número 5 tiene el ID 1 y la número 2 tiene el ID 1. Estas tareas pertenecen a este usuario, pero si yo voy a categorías, no aparece ninguna categoría de ese usuario. Deberían estar las categorías. Entonces, fíjate que acá la tarea número 2 tiene categoría número 1 y la 5 tiene categoría número 3. Si yo le doy, por ejemplo, la 3, esta es la categoría 3, estudios, pero el user ID que tiene es el número 5. ¿Sí? Eso porque lo estamos haciendo de manera aleatoria. Entonces, para dejar esto bien, para que tenga consistencia los datos que estamos guardando y para que tenga lógica en sí, todo esto lo podemos dejar así, pero lo que provoca ese conflicto es lo que tenemos aquí en tareas, es esto. Si vemos usuario, con los usuarios no vamos a tener problema porque es la primera tabla que se rellena. ¿Sí? Los usuarios no tienen, digamos, internamente llave foránea. Con esto no vamos a tener problema. Pero lo que es tareas y categories, aquí está, sí vamos a tener un problema. Fíjate que aquí yo no le estoy dando un ID, pero ahora sí se lo voy a dar. Vamos a colocarlo aquí adelante. Vamos a colocarle, por ejemplo, el user ID
colocamos aquí, va a ser el número 1. Fíjate que el primer usuario que crea, que es con el cual yo me estoy logueando, es este. Tiene ID número 1, entonces es el que voy a usar. ID número 1 para este, igualmente para todas las categorías que están debajo. Entonces ya este CID está configurado correctamente, lo podemos dejar así. Podemos quitarlo acá, ya le asigné a todas las categorías un mismo usuario. Y acá en la tabla usuarios no voy a hacer nada, en la tabla tareas sí, voy a copiarme esto. Voy a copiarlo aquí. Y simplemente yo voy a rellenar solamente es el ID, que sería yo lo quiero con el ID número 1. Y voy a colocar aquí user ID. Obviamente aquí va a ser tareas. Y el resto de los datos para la tabla tareas va a estar en el factory. ¿Ok? Aquí en tareas. Fíjate que esto, aunque yo lo tengo aquí, pero al ejecutar esto y colocarle específicamente el user ID que quiero, no va a agarrar un número aleatorio, sino que simplemente va a agregar el número 1 acá. Esta línea de aquí abajo ya no la necesitamos. Aquí me crea 7 tareas, ¿sí? Con toda la información que nosotros le habíamos agregado acá. Pero en este caso yo ya no lo quiero así. Voy a eliminarlo, esta última línea. Voy a colocar esto así y colocamos esto así. Sí puedo colocar aquí el número 7 o tantas tareas yo quiera. Voy a crear solamente, no sé, 3 tareas. Vamos a colocar 5 tareas. 5 tareas para que se repartan en las 3 categorías. 5 tareas con este usuario. Entonces, repito, al momento de ejecutar los CIDs, primero se va a ejecutar el de los usuarios, que está a crear este usuario en específico, y luego estos 7. Luego me va a ejecutar categorías, ¿sí? Me va a crear estas categorías para este usuario. Y luego de eso me va a crear, o me va a ejecutar, mejor dicho, este CID de tareas, que me va a crear 5 tareas, pero todas esas tareas para el usuario número 1. Es decir, el usuario que tiene el ID número 1. El resto de los campos los va a rellenar con lo que colocamos acá. ¿Ok? Categoría ID va a tener del 1 al 3, pero esos ID ya le pertenecen al usuario que estoy colocando acá. Entonces no va a haber problemas. Vamos a ejecutar esto nuevamente. PHP Artisan Migrate Fresh. Sí. Allí vemos que todo lo eliminó y lo ejecutó nuevamente sin ningún problema. Y ahora nos regresamos para nuestra base de datos. Vamos a ver ahora en usuarios. Todo está bien. Este usuario es el único que ahora va a tener categorías y tareas. Nos vamos a categories. Fíjate que tengo 3. ¿Y el usuario cuál es? El 1, el número 1. Perfecto. Ahora nos vamos a tareas. Fíjate que son 5 tareas para el mismo usuario, ¿sí? Porque así yo lo configuré. Y el category ID aquí sí se reparte entre el 2 y la categoría número 3, ¿ok? Entonces si nos vamos para acá, vamos a tareas, me salen las 5 tareas, perfecto. Si nos vamos a categorías, me salen las 3 categorías. Entonces allí ya tendríamos listo entonces lo que es la relación dentro de las migraciones, ¿ok? Entre categorías y tareas. A continuación, en el próximo video simplemente vamos a realizarlo, a configurar los modelos de tareas y categorías para que tengan las relaciones allí. Y también vamos a hacer unas pequeñas modificaciones en los formularios, en el formulario de crear tareas. Y también vamos a terminar de configurar este botón de ver tareas.